Como leímos en la apertura del servicio, que leímos un extracto del poema de Daniel Muñoz sobre el amor. Hoy ese es nuestro tema, el amor. Y qué mejor manera de mostrar amor cuando uno perdona, ¿cierto? Cuando uno ama a una persona y quizás ha cometido un error y pide perdón y lo perdonan, ese es el día más feliz de la vida, ¿verdad? Entonces, Dios ha mostrado su amor hacia nosotros a través del perdón. Así que perdonar es una muestra gigante, es una muestra muy grande de amor. Porque de otra manera sería rencor, sería odio, sería raíces de amargura. Así que el amor es ese regalo que nosotros podemos dar, pero que también podemos recibir de la persona que nos perdona a nosotros, ¿verdad? Así que por la muerte de Cristo en la cruz, Dios nos perdonó nuestros pecados y nos liberó de la culpa que el pecado conlleva. Y esto es una muestra de amor inmensa de parte de Dios hacia nosotros. Recordemos lo que dice la Biblia acerca del pecado. Dice que la paga del pecado es la muerte. Así que con el perdón que Dios nos otorga a través de Jesucristo, también nos regala vida. Y no solo vida, sino vida eterna en Cristo Jesús. Así que el nacimiento de Jesucristo junto con su muerte en la cruz son los pasos más importantes en el plan que Dios elaboró para la salvación del ser humano. Esa salvación viene primeramente por el perdón de nuestros pecados y después viene esa salvación con una vida eterna en nosotros. Pero es importante responsabilizar a cada persona de sus propios pecados, de sus propios actos. Así que el pecado es una decisión unilateral. La persona decide por voluntad propia desobedecer abiertamente aquellas ordenanzas divinas del Señor. Así que el resultado de esta decisión, de acuerdo a la Biblia, es la muerte. Primeramente, muerte espiritual, porque se abre una brecha gigantesca entre Dios y los hombres, o entre Dios y el ser humano, que no puede volverse a reparar. Porque esa muerte espiritual nos separa de Dios. Es el resultado de la enemistad temporal y eterna con Dios. ¿Y por qué digo temporal? Porque mientras estamos viviendo aquí en este mundo, si la persona vive en una práctica constante del pecado y no entrega su corazón a Cristo, mientras vive en este mundo está temporalmente enemistado con Dios. Y después, con su muerte física, será presentado ante el tribunal del cielo y ahí será culpable de sus actos, de sus pecados, y vendrá una muerte eterna también. Así que ese no es el plan de Dios. El plan de Dios no es que las personas vayan al infierno. Dios no hizo el infierno para el ser humano. El propósito del infierno era para los ángeles rebeldes, aquellos que quebrantaron la voluntad de Dios, que con su soberbia se rebelaron ante el Señor. Pero desafortunadamente el ser humano pecó y entonces está hecho el infierno. Pero ese no es el plan de Dios, enviar a las personas al infierno. Porque Dios nos ama a nosotros como seres humanos y este amor es tan grande que movió el corazón de Dios para idear ese plan maravilloso de traer perdón al ser humano de sus pecados. Y entonces todo aquel que recibe a Cristo Jesús como Salvador, de acuerdo al plan de Dios, recibe perdón de sus pecados. Porque Dios ha mostrado esa disposición de amarnos, a enviar a Jesucristo a este mundo, no solamente como un bebé, que lo celebramos todas las Navidades, sino como un ser humano que crece y que da su vida en la cruz por cada uno de nosotros, para darnos esperanza, para otorgarnos perdón con su muerte en la cruz. Y su sangre nos da el pasaporte, nos da el boleto o el salvoconducto para poder tener salvación eterna, y ese es un regalo de parte de Dios. Este es el perdón que Dios nos da a nosotros. Juan capítulo 12, 47 dice, yo no vine, y estas son las palabras de Jesucristo, dice, yo no vine para juzgar a los que oyen mis enseñanzas y no las obedecen. No vine para condenar a la gente de este mundo, sino para salvarla.
Y sigue diciendo, el amor de Dios que tiene para el ser humano es tan grande que hizo que Él mismo, como dice el libro de Filipenses, Él mismo tomó forma de ser humano en Emmanuel, en Dios con nosotros, en la persona de Jesucristo, para sentirlo como nosotros sentimos los humanos, para acercarse a nosotros, para que nosotros entendamos que Él no está ajeno al dolor nuestro y que también fue tentado en todo como lo somos nosotros, pero no falló en ninguno de ellos. Así que gracias a ese amor de Dios y a nuestra fe en Jesucristo, hoy podemos estar en paz con Dios, nuestro Padre Celestial, porque hay perdón. Cuando hay perdón, hay paz. Y Romanos 5:1 dice, Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él, porque creemos en Él. Y esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo, por eso ahora vivimos en paz con Dios. Él nos ha perdonado y ahora tenemos paz con Dios, y esa brecha que había entre Dios y el ser humano se quitó. Jesucristo creó un puente en el cual ahora tenemos una relación con Dios, una relación real con Dios, gracias al perdón otorgado por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Y eso, mis queridos hermanos y hermanas, eso es una muestra de amor. Dios ha mostrado su amor perdonando nuestros pecados, para que nosotros también aprendamos a perdonar a nuestro prójimo, a perdonarles a ellos todas las faltas y ofensas que nos pueden hacer. Porque recuerde que nosotros no merecíamos el perdón de Dios, ni nadie podía pagar por nuestros pecados. Mi esposa, aunque me ama mucho, no puede pagar por mis pecados. Mis hijos, aunque los quiero mucho, tampoco pueden pagar por mis pecados. Nadie podía. Por eso tuvo que venir Jesucristo. Y como una muestra, para enseñarnos a nosotros también perdonar a los que nos ofenden también. Así que una de las definiciones de perdón, de acuerdo a la Clínica Mayo, una de las clínicas más respetadas en este país y otros dicen que alrededor del mundo, dice que el perdón es la decisión de dejar atrás el rencor y los pensamientos de venganza. Y es que cuando nosotros perdonamos ya ponemos las armas a un lado, ¿no es cierto? Ya no hay ese deseo de venganza, porque además los expertos en psicología clínica concluyen que perdonar no significa olvidar, ni encontrar excusas para el daño que esta persona nos hizo. Es un daño, hay algo que se hizo ahí, pero lo perdonamos. Perdonar no significa que te conviertas en el mejor amigo o la mejor amiga de la persona que te causó el daño, sino que perdonar da un tipo de paz que te ayuda a continuar con tu vida. Vean qué importante. Quiere decir que ya usted no anda llevando esa carga que te roba la felicidad. Esa herida en el corazón que no te permite sonreír. Esa amargura que cuando se ve en el espejo no le gusta lo que ve. No, el perdón nos ayuda a limpiarnos de adentro hacia afuera. Primeramente al que otorga perdón, porque ya se deshace de esto. Y también aquel que pide perdón, porque da una muestra de humildad, de arrepentimiento y de querer hacer las paces con la persona. Así que el perdón, por donde se vea, es beneficioso, igual que el perdón que Dios nos ha otorgado a nosotros. El otorgar perdón a nuestro ofensor nos ayuda a nosotros a liberarnos de una carga y el posible surgimiento de raíces de amargura y de rencores. Y hay personas que por alimentar su odio, alimentar su rencor y su falta de perdón, no viven felices. No viven una vida abundante como la que Dios ha prometido. Y está como rumiando, o sea, pasando en su mente una y otra vez, recordando esas ofensas para que le estén alimentando su odio. Y su vida se convierte en un infierno emocional. Pero vivir con rencor hace que la persona no disfrute su vida, que no sea feliz, que no ame, se niega al amor.
Y quizás dices que tengo miedo a que me vuelvan a lastimar, pero lo que tiene miedo es a perdonar para poder seguir hacia adelante. Y ese es un sentimiento contrario a lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Porque Dios no espera que vivamos con rencores, Dios no espera que vivamos con odio, Dios no espera que nosotros vivamos recluidos en esas emociones negativas. Jesucristo vino a este mundo para darnos vida y vida abundante, dice la palabra del Señor. Una vida emocionalmente y espiritualmente saludable, donde nosotros podamos tener contentamiento con nuestra vida y hacer como dijo Pablo antes de morir: bueno, veo mi vida hacia atrás. He corrido la carrera, he peleado la buena batalla, ahora nada más me espera la venida del Señor. He disfrutado lo que he hecho, con altas y bajas, pero he disfrutado mi vida. Y eso es lo que Dios espera con cada uno de nosotros. Juan 10:10 nos dice: cuando el ladrón llega, se dedica a robar, matar y destruir. Quiere eliminarte. Dice, pero yo he venido, estas son las palabras de Jesús: yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan plenamente. No podemos vivir plenamente si tenemos rencor en nuestro corazón, si tenemos falta de perdón. Porque eso nos ata a seguir hacia adelante y vivimos siempre en el pasado, oyendo las palabras que nos insultaron, oyendo los golpes que nos dieron. Quizás perdonar es romper esas cadenas y poder seguir hacia adelante. Pero la gran pregunta hoy es: ¿cuántas veces debo yo de perdonar a una persona? Porque quizás dices: es que yo les he perdonado 1, 2, 3 veces y nada cambia. Sigue siendo la misma persona que me ofende y que me lastima. ¿Qué debo hacer? Bueno, yo le contestaría esa pregunta. Yo no soy Jesús y ahorita vamos a ver qué respuesta le dio Jesús a esta pregunta. Pero yo le diría, contesto con otra pregunta: ¿cuántas veces quiere o te gustaría que una persona te perdonara a ti? Yo estoy seguro que a nosotros nos gustaría que nos perdonaran siempre, ¿no? Siempre que metemos la pata, como decimos nosotros coloquialmente, siempre que metemos la pata y sabemos que nos equivocamos y pedimos perdón, queremos que nos perdonen. Entonces, esta misma pregunta se le hicieron sus discípulos a Jesús. Dice: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Así que vamos a ir a Mateo 18, versículos 21 y 22. Y este es Pedro, el apóstol, que le pregunta a Jesús. Jesús le preguntó cuántas veces tenía que perdonar a su hermano. Dice: Señor, si un miembro de la iglesia me hace algo malo, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Solo 7 veces? Y Jesús le contestó: no basta con perdonar al hermano solo 7 veces. Hay que perdonarlo una y otra vez. Es decir, siempre. ¡Auch! Qué difícil, ¿no es cierto? Porque cuando a nosotros nos ofenden, el deseo natural es el deseo de venganza. Y ahora el Señor viene a decir: bueno, no solamente 7 veces, como dice la ley común de la convivencia, sino 7 veces 7, y cada vez que la persona te pida perdón, debes de perdonar. Cuando te cometes un error o un pecado y vienes a los pies del Señor y le pides perdón, ¿te gustaría que le perdonara? ¿Verdad que sí? ¿Usted quiere sentir esa paz espiritual de que ya hizo las paces con Dios? ¿Y cuántas veces fallas al Señor? ¿Solo una en tu vida? ¿O 2? ¿O 3? ¿O cada vez que fallas le pides perdón al Señor y piensas que te va a perdonar? Yo creo que sí, ¿no? Y eso es lo que el Señor nos está enseñando a nosotros, que así como Él nos muestra su amor perdonando nuestras faltas, también nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden. Recordemos el Padre Nuestro, ¿verdad? Que sigue diciendo en Mateo 6, dice: y si no perdonamos a los que nos ofenden, el Señor tampoco perdonará nuestras faltas. Porque hay rencor ahí en el corazón. Hasta que te limpies el corazón, puedes seguir en paz. La Biblia habla de otro ejemplo también, de una persona que venía a presentar su ofrenda y su diezmo al templo. Y el Señor lo ve y dice:
si tienes algo con tu hermano, contra tu hermano, primero ve, ponte en paz con tu hermana o con tu hermano y luego ven y deposita tu ofrenda y tu diezmo. Así que qué importante que es el perdón, porque no solamente nos libera a nosotros, libera a la otra persona, sino que también estamos dando muestras de que obedecemos al Señor. Así que perdonar es el regalo más grande de amor que nosotros podemos hacer. Así que debemos de aprender a perdonar. El perdonar no es algo natural. Lo natural es buscar venganza, hacer un daño mayor que el que nos han hecho a nosotros. Si me dicen una, yo le doy 4. La falta de perdón no es amor, sino es egoísmo. Me lastimó, me tocó el orgullo. ¿Por qué me hacen esto a mí? El egoísmo es el que sale ahí, esa vanidad y ese orgullo personal que fue herido, eso es lo que habla cuando nosotros no queremos perdonar. Pero el Señor nos habla a nosotros aquí de amor, de humildad, de darle a una persona algo que no merece, tal como Dios lo hizo con nosotros también. Y el apóstol Pablo escribió una carta a uno de sus amigos llamado Filemón. Si usted no lo ha leído, yo le invito a que lea la carta de Filemón. Es solamente un capítulo en la Biblia, está en el Nuevo Testamento. Y en esta carta Pablo le pide a Filemón a perdonar a uno de sus esclavos que se llamaba Onésimo. Así que si alguna tiene una nieta o un nieto que está esperando a alguien en la familia, este es un nombre maravilloso que usted puede ponerle. Le puede decir Onésimo Contreras, Onésimo Rodríguez, ¿verdad? Así que ese es el nombre que usted puede escoger. Pero Pablo le hace una carta completa para Onésimo. Y aparentemente este Onésimo había robado algo a Filemón. No dice qué, en la Biblia no lo dice, pero posiblemente le robó algo y huyó. Y según el derecho romano, el robo a un amo se castigaba con la pena de muerte. Y ahora Pablo le está diciendo no solamente que lo perdone, sino también que lo reciba en su casa. Posiblemente Filemón estaba enojado con Pablo, rencoroso. Mira, anda con Filemón y Filemón me robó a mí. ¿Cómo es posible que ahora ande en el ministerio apostólico de Pablo y predicando y haciendo cosas con Pablo? Un ladrón. Todavía no ha venido Filemón a pedirme perdón. Quizás había mucho rencor en Filemón y Pablo le escribe esta carta. Y Onésimo también conoció a Pablo en esa huida que él se dio cuando robó o cuando se robó algo. Conoció a Pablo, Pablo le habló de Jesucristo y vino a ser uno de sus ayudantes en el ministerio apostólico. Así que tuvo una vida muy activa en el ministerio. Y Onésimo, el esclavo, quería hacer las cosas bien porque ya era cristiano, ya estaba entendiendo el mensaje de Dios, sabía que tenía que no solo perdonar, sino también pedir perdón. El pedir perdón es una muestra de humildad, de madurez cristiana. Y Onésimo lo entendió y supo que cuando escapó de su dueño, había cometido una falta y que ahora necesitaba reparar ese daño. Necesitaba hacer las paces con Filemón. Así que vamos a leerlo ahí. Filemón capítulo 1, versículo 10 al 13. Pablo le escribe: te ruego que recibas bien a Onésimo. Para mí él es como un hijo, pues yo le anuncié las buenas noticias aquí en la cárcel. Mire qué importante, ahí estaban, ahí, juntos los dos. Antes Onésimo fue para ti un esclavo inútil, pero ahora nos es útil a ti y también a mí. Por eso ahora te lo envío de vuelta y espero que lo recibas como si me recibieras a mí. Mira qué bueno. La confianza que se ha ganado Onésimo, no solo porque vino a Jesús, sino que ha dado muestras de que ya es otra persona, de que ha dado muestras de cambio. Y que Pablo certifica de que ese cambio en Onésimo es real, es sincero. Por lo tanto le dice a su amigo: es tiempo de que lo recibas en casa.
Es tiempo de perdonarlo. Y quizás con esto, Filemón también iba a aprender una lección, el aprender a perdonar. Y así que en el versículo 15 y 16, Pablo sigue escribiendo, le dice, tal vez Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora sea tuyo para siempre. Solo que ahora ya no lo tendrás como un esclavo, sino como un hermano muy querido, lo cual es mucho mejor. Así que cuando Onésimo sabe que tiene que ir a pedir perdón, y cuando él recibe el perdón de Filemón, su relación cambia. Primero, Onésimo le servía a Filemón porque tenía que, era un esclavo. Ahora Onésimo dice, yo voy a volver a la casa de Filemón y le voy a servir, no porque tengo que, sino porque quiero hacerlo. Porque sé que es lo correcto. Y por eso regresa a su casa. Y entonces Pablo sigue diciendo, yo lo quiero mucho, pero tú debes quererlo aún más. ¿Por qué? Porque ya no quiere huir más, quiere arreglar, quiere hacer las paces. Quiérelo como a un miembro de tu propia familia, ya no como esclavo, sino como un hombre libre. Como a cualquier persona. Eso es lo que hace el perdón. Libera a la persona de la condición de esclavitud. De esclavo al odio, esclavo al rencor, esclavo a las raíces de amargura. El perdón rompe con todo esto. Y crea un nuevo vínculo, un vínculo basado en la armonía, en la paz, en la buena comunión. Y Jesucristo nos pide perdonar al que nos ofende. El apóstol Pablo le pide a Filemón que perdone a Onésimo. Y recordamos la descripción que hizo la Clínica Mayo acerca del perdón, que dice, perdonar nos provee salud mental. Así que perdonar es algo bueno. Es algo bueno, pero qué tan difícil es perdonar a las personas que nos hacen daño, a las personas que nos ofenden. Es difícil, ¿no es cierto? Es difícil. Y todavía es mucho más difícil pedir perdón. Porque yo voy a pedir perdón, ¿no? Si ella me ofendió a mí, ¿por qué voy a decirle yo que venga? No, jamás. Primero muerto que antes yo vaya a pedir perdón. Que la perdone Dios. ¿Verdad? Eso que es porque yo no lo voy a perdonar. Bueno, esa actitud no es lo que Dios espera de una persona creyente, de una persona que dice que tiene a Cristo en el corazón. La actitud es, ¿cuál es? Perdonar. ¿Cuántas veces 7? No. 7 veces 7? No. 70 veces 7? No. Siempre. Qué difícil. Pero debemos de tomar el ejemplo maravilloso para aprender a perdonar, porque se tiene que aprender. Recuerde que no es algo normal, no es algo natural en nosotros. Tenemos que aprenderlo. Y este ejemplo que nos da Dios nos ha dado perdonar nuestros pecados enviando a Jesucristo, su Hijo. Si nosotros como creyentes aceptamos lo que la Biblia dice que es real, es cierta, de que Dios creó al ser humano, ¿cierto? Eso es lo que creemos nosotros como cristianos evangélicos, ortodoxos. Creemos que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella, incluyendo al ser humano. Y que Dios es todopoderoso y omnipotente, ¿no es cierto? Bueno, entonces Él no tenía ninguna necesidad de perdonarnos a nosotros. Él no tenía ninguna necesidad de enviar a Jesucristo. Simplemente hubiera roto todo y lo vuelve a hacer de nuevo. Pero en su amor, Él decide no eliminarnos, sino darnos una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad de rehacer nuestra relación con Él por medio del Señor Jesucristo, muriendo en la cruz por nuestros pecados. Así que Dios no necesitaba enviar a Jesús, Dios no necesitaba perdonarnos, pero lo hace porque nos ama. Él lo hace porque ama a la humanidad. Por eso Jesucristo dijo, yo no vine a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de mí. Y en el derecho penal, la palabra imputado quiere decir que los cargos de aquellos que la persona rompió la ley, se le imputan, se le ponen a la persona, se le inscriben en su archivo. ¿Cuáles son los cargos que le imputan? Dice, robo, asalto armado.
Ok, esa persona es responsable, de acuerdo a la ley, de ese acto. Se le imputó esa falta. Así que los pecados que nosotros teníamos antes de conocer a Jesucristo se le imponen a Jesús, se le imputan a Jesús. Entonces Jesús viene a la cruz a pagar por esos crímenes, por esos pecados que nosotros cometimos delante del Señor. El pecado de todo el mundo. Así que en otras palabras, Jesucristo murió por sus pecados, por los míos. Y Jesucristo asumió la responsabilidad y la culpa de cada ser humano, por eso murió, porque la paga del pecado es la muerte. Murió por Onésimo, murió por mí, murió por usted y todo aquel que recibe a Cristo como Señor y Salvador. Porque lo merecemos, no creo, pero por amor, por eso lo hizo el Señor. Y no tenía ninguna obligación de hacer eso, pero lo hizo porque Él sigue amándonos. No fue solamente un acto de una sola vez. El amor de Dios sigue abierto para nosotros. Él sigue amándonos. Me amó antes, me ama ahora y estoy seguro que me amará mañana también. Pero también amará a todo aquel que le busca con un corazón sincero. Porque como dije anteriormente, el perdón no es algo natural en el ser humano. Por lo tanto, necesitamos la ayuda de Dios, la ayuda del Espíritu Santo, la instrucción de su palabra para enseñarnos a nosotros a perdonar, así como Dios nos ha perdonado a nosotros. Necesitamos esa ayuda del Espíritu Santo. Por eso nuestra oración debe ser: Señor Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo me guíe, que tu Espíritu Santo me instruya para poder yo perdonar a esta persona, porque yo no puedo. Pero yo sé que tú tienes el poder para poder ayudarme a mí, a poder liberarme de esta atadura que es la falta de perdón. Y entonces así decidir yo perdonar a esta persona. Y podemos aprender, porque uno de los frutos del Espíritu Santo es la bondad. La bondad. Y la bondad es mostrar un amor en un acto deliberado. Y uno de ellos es el perdón. Por eso en la mayoría de los ministerios de justicia en los países se llama Ministerio de Justicia y Gracia. Porque no solamente juzgan, sino muchas veces también liberan a las personas. Por eso se llama Ministerio de Justicia y Gracia, porque le dan la gracia del perdón, de la absolución a una persona que está en un juicio. Así también Dios, por medio de su Espíritu Santo, la palabra de Dios y el ejemplo del Señor Jesucristo, nos enseña también a nosotros a perdonar. Y el apóstol Pablo nos enseña que recibimos el perdón de Dios sin merecerlo. No les voy a preguntar a ustedes, pero mucha gente dice: levante la mano el que nunca ha pecado. No, yo sé que todos hemos pecado, ¿no es cierto? En algún momento de nuestra vida hemos pecado. Así que no merecíamos el perdón de Dios. Así que nosotros también deberíamos de perdonar al que nos ofende, aún cuando esa persona no lo merezca. Porque hay personas que humanamente nos decimos: no merece mi perdón. Pero nosotros tampoco merecíamos que Dios enviara a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. No merecíamos el perdón de Dios, ni lo seguimos mereciendo. Pero Dios nos perdona porque nos ama. Y el Señor dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y no podemos amar a alguien a quien le tenemos rencor. Por eso Dios dice: yo amo al mundo, pero no puedo amar al mundo si estoy separado del mundo por el pecado. Así que idea el plan de enviar a Jesús como una muestra de amor, como una muestra de paz. Efesios 2, 8 y 9 dice: ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. Otras versiones dice: ustedes son salvos no por obras, sino por la gracia de Dios, para que ninguno de ustedes se enorgullezca. No merecíamos ni merecemos el perdón de Dios, pero lo hace porque hemos recibido ese amor de Dios, ese perdón de Dios, y eso ha sido suficiente para borrar nuestros pecados y adoptarnos a la familia de Dios. Porque sigue diciendo Pablo: la salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos.
Por eso nadie puede sentirse orgulloso. No puede decir como un pavo real, yo sí soy bueno, yo soy buenísimo, Dios me ama tanto porque yo soy tan buena persona. No, ninguno de nosotros puede hacer eso. Mi abuela decía que no tiene Juana, tiene Chana, ¿verdad? Así que todos tenemos una debilidad que no es la misma la de cada persona, pero hay algo ahí que no está bien. Por eso el Señor sigue trabajando en nosotros. Es un trabajo en proceso que Dios está haciendo en nosotros. Bien, por lo general, las ofensas y el dolor provienen de las personas más cercanas a nosotros. Pedro decía, si un hermano me ofende, ¿qué puedo hacer? Un hermano es una persona bien cerca, un hermano en la fe, un hermano en la sangre. Las personas que están más cerca de nosotros son las que tienen más oportunidades de lastimarnos, ¿cierto? Una persona que vive allá en Chicago que no tiene relación conmigo, pues no me va a ofender. Pero aquellos que están cercanos a nosotros son los que nos pueden lastimar y ofender, y eso duele. Pero Dios no te está pidiendo que actúes como que si nada ha pasado. Él pide que no lo dejes atrás, que no permitas que eso crea en ti una raíz de amargura. Dios está pidiendo que liberes a esa persona de lo que te ha hecho para que puedas seguir adelante, para que no estés amarrado con cadenas al pasado, sino para que sigas hacia adelante. Perdonar no es olvidar, no es necesariamente hacerse el mejor amigo de la persona. Significa que vas a aceptar que Dios tome control de tus emociones y dejar que la amargura no te devore. Sí, Señor, yo voy a decidir perdonar a esta persona aunque no lo siento, pero yo voy a decidir perdonarlo. Ayúdame a controlar mis emociones, porque Dios nos da, gracias al Espíritu Santo, otro fruto del Espíritu que se llama dominio propio. Así que nosotros no tenemos sentimientos y emociones descontroladas. Nosotros podemos tener control de nuestras emociones de acuerdo al Espíritu Santo de Dios. Por eso debemos de tener una buena relación con Dios para aprender a realizar todas estas cosas. Cuando Dios nos perdona, Él olvida nuestras ofensas para siempre. No son como esas personas, recuerdo. 1978, 4 de abril, 4 de la tarde, recuerdo que me faltaste el respeto, me pusiste en vergüenza de toda esa montón de gente, no puedo perdonarte eso. No, eso no es lo que Dios hace. Cuando Dios te perdona para siempre y sigue hacia adelante. Eso es lo que hace con nosotros. Por eso es hermoso las palabras del profeta Isaías. Mira lo que dice el profeta Isaías en 43:25, dice, pero yo que soy tu Dios, borraré todos tus pecados y no me acordaré más de todas tus rebeldías. ¿Qué dice él? No me acordaré más. Entonces, ¿por qué estamos sacando ahí del archivo de esas ofensas pasadas? Vamos a perdonarlas, vamos a borrar el disco duro y vamos a seguir hacia adelante. Si la persona nos perdonó, si fuimos nosotros los que lastimamos, fuimos y pedimos perdón, gloria a Dios. Si la persona nos perdonó, si no nos perdonó, nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde como hijos de Dios. Reconocer nuestras faltas, buscar hacer las paces con todos. Y si no, pues seguimos hacia adelante tal como Dios lo hace. Él también tiene abierto el perdón para todo aquel que lo quiera. Y el que no lo quiera recibir, el Señor no tiene problema con eso tampoco. Pero a los que lo reciben, a los que le piden perdón, Él los hace sus hijos y sus hijas. Efesios 4:32 dice, por el contrario, sean buenos, compasivos los unos con otros y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo Jesús. Así que la palabra del Señor nos lo recomienda, sabemos que es algo positivo, Dios nos ha otorgado el perdón, así como dice Efesios, así como Dios nos ha otorgado su perdón, perdonémonos unos a otros, en especial perdonándonos a nosotros mismos. Porque muchas veces sabemos que Dios nos ha perdonado, pero nosotros no nos hemos perdonado. Y seguimos recriminándonos, seguimos autocriticándonos y no permitimos que nuestra vida florezca porque estamos siempre recriminándonos a nosotros mismos. Así que recordemos que Dios quiere perdonarte, Dios quiere que perdones, Dios quiere que muestres el amor que Él te mostró a ti. Amén.